Entonces estamos orándole al Señor por su dirección y provisión. Creemos que Dios ya tiene preparado el lugar perfecto para nosotros y confiamos en su guía durante este proceso. Y si Dios quiere, vamos a estar acá, muy cerca de esta zona. Gracias por su apoyo y oraciones. Ahora, antes de entrar a nuestro texto de esta tarde, primero nuestra promesa de 199 promesas de Dios, que viene a nosotros de Filipenses 4, versículos 6 y 7, que dice: por nada estás afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruegue con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Allá que estamos entrando en una nueva temporada de fe, buscando un nuevo lugar para nuestra iglesia, me hace recordar de esta hermosa promesa que leemos acá. La vida puede sentirse abrumada cuando enfrentamos lo desconocido, pero Dios nos invita a llevar todo en oración, confiando en su plan con corazones agradecidos. En esta actitud de fe y gratitud encontramos su paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando nuestros corazones y nuestras mentes mientras damos estos grandes pasos juntos como una iglesia. Oremos antes de entrar a nuestro estudio. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día que has creado. Gracias por reunirlos. Gracias, aunque hayan pocos o muchos, Padre, tú eres el que guarda nuestro futuro, el que tiene esas promesas, el que nos da la vida, el que sostiene todo en tus manos, Señor. Y te agradecimos, Señor, de que estamos acá en este lugar, que nos has puesto un techo sobre nuestras cabezas, Señor, no solamente en casa, sino acá como iglesia, Señor. Padre, gracias por los 2 años y medio que hemos estado acá y estaremos acá hasta que tú digas que es tiempo de movernos. Pero Padre, sabemos que también quieres hacer grandes cosas en esta comunidad, no solamente con nuestro servicio en inglés, pero también tengo fe que a tu gente hispana en este área, Señor. Padre, que el próximo lugar sea un lugar donde se pueda hacer muchas cosas para tu gloria, Señor. Que podamos alcanzar a la comunidad, que sigas trayendo familias que quieran colaborar con el trabajo. Padre, tú dices que hay mucho trabajo, pero muy poquitos trabajadores, Señor. Entonces, acá estamos para la cosecha, Señor, que tienes en esta ciudad. Y Padre, para levantar a otros que quieran servirte, Señor. Damos toda la vida a ti, Señor. Amén y amén. Ok, vamos a estar en Romanos 4, hoy vamos a terminar este capítulo, pero antes vamos a repasar. La semana pasada exploramos la pregunta, ¿entonces qué? Mientras Pablo señalaba a Abraham y a David para mostrar que la justicia viene por la fe, no por las obras ni por la obediencia a la ley. Abraham fue considerado justo, no por sus acciones, sino porque creyó en las promesas de Dios. David confirmó esta verdad al celebrar la bendición del perdón y la justicia que viene aparte de las obras. Aprendimos que la justificación, ser hechos justos ante Dios, es un regalo de gracia, recibido por la fe y disponible para todos los que creen, sin importar su origen o estatus. Este fundamento de la fe nos desafía a confiar en Dios en lugar de depender de nuestros propios esfuerzos. Esta semana, Pablo nos lleva más profundo, revelando que la promesa de Dios a Abraham siempre estuvo basada en la fe, no en la ley ni en las obras. Esta verdad tiene profundas implicaciones para cómo vivimos y confiamos en Dios hoy. El título de nuestro mensaje esta tarde es
La promesa a través de la fe. Por favor, Romanos capítulo 4, versículo 13, vamos a leer hasta el 16, pero nuestro estudio hoy los lleva hasta el fin del capítulo, hasta el 25. Si tienen su Biblia, ábranla y lean conmigo. Porque no por la fe fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los heredores, van a resultar la fe y anular la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para todo su descendiente. No solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Acá en nuestro texto, los judíos creían que su posición especial ante de Dios se debía a su obediencia a la ley de Moisés, que era el estándar revelado por Dios para una vida santa. Consideraba la ley como central para su identidad como descendientes de Abraham. Pero Pablo nos recuerda que la promesa dada a Abraham en Génesis 12, que sería el padre de muchas naciones, no se basaba en la ley. De hecho, la ley ni siquiera existía en ese momento. Pablo explica en Gálatas 3 que la ley fue dada más de 400 años después de que Abraham fuera declarado justo por su fe. Las relaciones de Dios con Abraham, Isaac y Jacob no estaban ligadas a la ley, sino a su promesa, recibida por medio de la fe. Pablo hace un punto crucial aquí. Si la promesa dependiera de la ley, se cancelaría el papel de la fe. Y usted dice, ¿por qué? Porque nadie puede cumplir perfectamente la ley. La ley no es defectuosa, refleja los estándares perfectos de Dios. Pero nosotros somos imperfectos y nuestra incapacidad para cumplir con las demandas de la ley revela nuestro pecado. Como escribe Pablo, la ley produce ira porque expone nuestras transgresiones y nos hace responsables de ellas. La ley trae ira porque la santidad perfecta de Dios no puede tolerar el pecado. Muestra cuán lejos estamos de su estándar y bendiciendo nuestra necesidad de la gracia. Pero ¿qué significa Pablo cuando dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión? La ley define el pecado y establece límites claros entre el bien y el mal. Sin la ley no hubiera transgresido porque no hubiera un estándar que quebrantaría. Pero con la ley llega el conocimiento del pecado. Y con el pecado el juicio. Por eso la ley no puede llevarnos a las bendiciones de las promesas de Dios. En cambio, nos muestra nuestra necesidad de gracia. Y gracias al Señor. Gracias te damos, Señor. La verdad es que no podemos hacer nada para ser lo suficiente buenos para Dios. Nada. La religión a menudo intenta cerrar esta brecha al presentar un sistema de obras para ganar el favor de Dios. Pero eso nunca funciona. Dios tuvo que hacer lo que nosotros no podíamos. Se hizo hombre, vivió la vida perfecta y sin pecado que nunca podríamos alcanzar y murió por nuestros pecados para cumplir con los requisitos de la ley. Su muerte y resurrección nos hicieron aceptables ante Dios
por su gracia. Nada que hicimos. El versículo 16 acá lo resume todo. Entonces, la promesa no está ligada a la ley, porque la ley no puede salvarnos. Solo expone nuestros pecados y trae juicio. Ahora, en cambio, Pablo muestra en el versículo 16 que la promesa viene por medio de la fe, por la gracia. Esto asegura que la promesa sea firme para todos los descendientes de Abraham. No solo para los que están bajo la ley, los judíos, sino también para los que comparten la fe de Abraham, los gentiles como nosotros. La ley fue cumplida en Jesucristo, que pagó el precio. Ahora, a pesar de las diferentes culturas y las ideas sobre la raza en nuestro país, Dios solo reconoce dos tipos de personas: los que son salvos y no salvos. En Cristo las líneas divisorias desaparecen porque la promesa es para todos los que creen. Me encanta estar en un área urbano acá, como donde estamos acá en Austin, porque ¿sabe qué? Podemos reflejar esta realidad. Un grupo diverso de creyentes que representan la hermosa escena del cielo, donde personas de toda tribu, lengua y nación adoran juntos a Dios. En Apocalipsis 7:9. En la ciudad se encuentra de todos. Hay mexicanos, colombianos, hondureños, guatemaltecos, hay gente de la India, tenemos los de la China, hay judíos, árabes, hay americanos, pero hay muchos diversos de culturas. De la misma manera que hay mucho pecado en la ciudad, pero hay muchas culturas que vienen, y por eso es que estamos acá. No para estar, es muy lindo cuando estamos todos en la iglesia, y estamos todos. Yo recuerdo estar en una iglesia en Brooklyn y todos, la mayoría eran dominicanos, había un poquito de boricuas, pero la mayoría eran de una sola raza. O hay las iglesias coreanas, o las iglesias chinas, o las iglesias americanas, y pues no representan todos los sabores de la comunidad. Y eso es lo que me encanta, estar acá en una área urbana. Se ve de todo, claro que sí, pero también se ve lo bonito que ha hecho Dios. Abraham es el padre espiritual de todos los que creen, ya sean judíos, gentiles, mexicanos, colombianos, porque la promesa está agredida en la gracia y se acceda a ella por medio ¿de qué? De la fe. Ahora, como gentiles, somos hijos y hijas de Abraham por la fe, porque creemos en Dios. No se trata de compararnos con otros hombres. Algunos pueden ser mejor personas, vivir una vida más recta, incluso tener estándares morales más altos, pero a menos que seas perfecto, no alcanzas al estándar de Dios. La presión de ser perfecto se levanta cuando descansamos en su promesa. Déjenme, yo le hago una preguntita a ustedes. ¿Están tratando de ganarse las promesas de Dios siendo lo suficientemente bueno? ¿O estás confiando en su gracia? Examínense hoy sus corazones. ¿Estás esforzándote para cumplir con un estándar o estás descansando en la obra terminada de Cristo? Las iglesias religiosas, no sé por qué, hay muchas en nuestras comunidades hispanas que dicen que hay que trabajar, hay que comportarse bien, tengo que vestirme de cierta manera, no tengo que peinarme de cierta manera, tengo que afeitarme, no puedo tener bigote no puedo usar tenis, tengo que venir de corbata. No, esas son todas apariencias externas. Dios te acepta como estás, veniendo a Él y poniendo tu fe en
Jesucristo. No importa cuántos tatuajes tengas en tu cuerpo, nada de eso importa, es lo que quieres tu corazón. Quiero leer otra vez este versículo 16 porque hay una maravillosa promesa en ella que quiero que ustedes se den cuenta. Vamos a leerla de nuevo. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea ¿qué? Firme para todo su descendiente. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Háganme un favor, por favor. Subraye la palabra firme. ¿Qué es la palabra bebe ahí Dios en griego? La palabra significa estable, rápido, seguro, infalable, ininfalable. Que tiene plena confianza, permanente, fuerte y seguro. Sabes que puedes estar seguro de tu salvación. Si es verdad, porque es vínculo seguro de Dios con nosotros, los que creemos. ¿Qué quiere decir ahí? Es esta promesa tan, bueno, puedes tener, es sólida, cierto, que tu salvación puedes saber. Si alguien te pregunta hoy si estás salvo, si vas a entrar al cielo, puedes ciertamente, seguramente decir sí o no. No por lo que hiciste, no por lo que has hecho, no porque muriste y fuiste a un lugar de espera para que tu familia esté orando el rosario y dando sus bendiciones y dinero para que te saquen del lugar de espera. No. Uno puede estar seguro si va para el cielo o no, si está salvo o no, cuando ha puesto su fe en Jesucristo. Solamente, no es nada que usted hizo, sino puso su fe, el que pagó el precio por la ley. Y el que resucitó entre los muertos. El Dios que vino del cielo y se hizo como uno de nosotros. Esa es la promesa de Dios, la seguridad de Dios. Esta promesa de salvación se da cuando crees en Dios, recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador y eres sellado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu garantiza tu salvación y dirige tu corazón y los pasos de tu vida, ayudándote a vivir en alineación con la voluntad de Dios y recordándote de sus promesas. Esa bendición y esa promesa puede ser suya hoy. Si estás luchando con la incredulidad o la duda, no estás solo. Estos sentimientos pueden surgir cuando estamos abrumados por las mentiras del enemigo o por el peso de los recuerdos de nuestros errores pasados. Pero recuérdense, tu salvación no depende de tu capacidad para ser perfecto. Descansa en la gracia inmutable de Dios. El Espíritu Santo te sella como hijo de Dios, dándote la confianza para mantenerte firme en sus promesas. Amén. A veces lo que pasa es que podemos caer en la trampa de dar a Dios un servicio de labios. ¿Qué quiere decir eso? Profesando fe externamente, mientras no confiamos plenamente en Él en nuestros corazones. Si ese es tu caso, que hoy sea el día en que te rindes completamente al Señor. Confía en el Dios que te ama y sigue
aquel Dios que murió por tus pecados cuando aún eras su enemigo. Él te amó tanto que envió a su Hijo a morir por ti, incluso cuando eras su enemigo. Eso es increíble, que cuando tú no estabas buscando a Dios, nadie estaba buscando al Señor, nadie estaba buscando al Señor, pero Él te encontró cuando estabas como un marrano ahí en el piso, cuando estabas en las porquerías tuyas. Él te seguía buscando. Cuando tú decías que odiabas a Dios, cuando tú decías no quiero saber nada del Señor, sí, yo sé que Él existe, pero yo quiero vivir mi vida, Él te buscaba. Cuando eras enemigo con Él, Él todavía te amó. Así de segura es su promesa. Está arraigada en su amor eterno y inmutable. Si hoy no estás seguro que estás salvo, confía en Él. Su gracia es suficiente y sus promesas son seguras y verdad. Amén. Entremos al versículo 17 al 21, y que dice: como está escrito, te ha puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¡Wow! ¿Usted cree que Dios puede hacer lo imposible? Abraham, nuestro padre espiritual, sí lo creyó. Él creyó en Dios, incluso cuando la promesa parecía imposible. El primer hebreo ni siquiera era hebreo, no era judío, era hijo de un adorador pagano de ídolos. Pero todo cambió cuando creyó en Dios. Abraham se convirtió en alguien completamente diferente, una nueva creación gracias a su fe. Esto me hace recordar una escena poderosa en la serie de Los Elegidos, no sé si la conocen, donde María Magdalena dice: yo era de una manera y ahora soy completamente diferente. Y lo que sucedió en el medio fue hablando de Jesucristo. Eso es lo que hace la fe en Dios. Nos transforma completamente, no por lo que podemos hacer, sino por lo que Él hace en nosotros. Gloria a Dios. Quiero examinar 5 características de la fe inquebrantable de Abraham y preguntarnos si estas son ciertas en nuestras propias vidas como descendientes de nuestro Padre espiritual. El ejemplo de Abraham no fue solo para su tiempo, nos sirve como modelo hoy, demostrando lo que significa confiar plenamente en Dios, incluso frente a lo imposible. Si están tomando notas, la primera es: Abraham creyó en un Dios que da vida a los muertos. Romanos 4, 17, la primera parte. Pablo nos recuerda que Abraham creyó en un Dios que tenía el poder de traer vida de la muerte. Esto se ve claramente en la historia de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham por primera vez a los 75 años y le prometió hacer a él una gran nación, Génesis 12:4, y a él y Saría, entonces de 65 años, no tenían hijos. A pesar de su avanzada edad,
la esterilidad de Sara, Abraham confió en que Dios podía dar vida a lo que parecía estar muerto. Años más tarde, esta fe fue probada nuevamente cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Abraham creyó que Dios incluso podía resucitar a los muertos para cumplir su promesa. Génesis 22, Hebreos 11. La confianza inquebrantable de Abraham en el poder de Dios demostró su creación de que nada es imposible para Dios. Amén. Mira, esta es la aplicación para nosotros. Porque le has dicho las verdades en la vida de Abraham. Pero, ¿qué pasa para nosotros? La fe de Abraham no se limita a lo natural. Él confía en el poder sobrenatural de Dios. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿confiamos en que Dios puede traer vida a situaciones que parecen muertas en nuestras propias vidas? Ya sean nuestras relaciones con familiares, amigos, amistades, los sueños que hemos tenido o una renovación espiritual. La fe nos llama a creer en el poder de Dios para hacer lo que es humanamente imposible. Wow. Número 2. Abraham creyó en un Dios que llamaba a las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17, parte 2. Pablo nos dice que Abraham creyó en un Dios que habla promesas a la existencia. No estamos hablando de el evangelio de la prosperidad. Eso no es lo que estamos diciendo. Que si tú crees, el Señor te lo va a dar. No estamos hablando de eso. Recuerden, estamos hablando en las promesas del Señor. Dios que habla, Dios es el que habla las promesas a la existencia, llamando las cosas que no son como si fueran. Usted no es Dios. Y esa es la teología que se ha entrado a muchas iglesias, que piensan que soy Dios y que Dios es como un genie, que es como un mago que usted coge la lámpara, lo sopla, le hace así y él sale. Y sí, Carlitos, ¿qué es lo que usted quiere que yo le haga por usted? No. Dios es el que haga las cosas. Dios fue el que habló el mundo en existencia. En Génesis 15:5, Dios le dijo a Abraham que mirara las estrellas y declaró: así será tu descendencia. En ese momento Abraham no tenía hijos, pero la promesa de Dios era tan cierta como las estrellas en el cielo. Más tarde, en Génesis 17:5, Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significaba padre de una multitud. Aunque todavía no tenía ni a un hijo todavía, Dios está declarando lo que sería antes de que sucediera y Abraham creyó. De nuevo, ¿quién declaró? No Carlos, no Paulina, no Mari. No, declaró. Dios está declarando. Quiero dar esta ilustración. Imagínese a un constructor que coloca con confianza una base de un edificio, una casa. E incluso antes de que el resto de la estructura exista, los planos le aseguran lo que será, aunque aún no haya tomado forma. De la misma manera, Abraham confió en el plan de la promesa de Dios, creyendo en lo que era invisible por seguro. Wow. Tráigalo un poquito más cerca a usted. Confiamos en que Dios cumplirá sus promesas incluso cuando no vemos cómo. La fe significa creer en la palabra de Dios e incluso cuando las circunstancias parecen contradecirla.
Otra preguntita. ¿Estamos dispuestos a avanzar en obediencia, confiando en que Dios ya está trabajando detrás de escena para llevar a cabo sus planes? Quiero contarle una historia personal. Cuando pienso en nuestra posibilidad de trasladarnos a otro lugar, un lugar más grande que el Señor tiene para nosotros, y las preguntas empiezan a surgir en mi mente y entre los líderes del board mío, ¿cómo se dice el board? Comité. El comité. Y empiezo a mirar a la cuenta de bancaria o a la cantidad de asientos, especialmente acá en el servicio español, que está un poquito desocupado, siendo real. La lógica diría, ¿estás seguro? Pero servimos a un Dios grande. Cuando otro pastor me preguntó hace un mes atrás, ¿quién necesita 289 sillas? Yo me quedé, estaba en una reunión de pastores, yo me quedé primero calladito y gente riéndose. Y dije, ¿sabes qué? Nadie levantó mano. Hermano, acá, yo me las llevo. Y qué bendición, hasta me las trajeron. No tenía un lugar, tuve que inmediatamente buscar un lugar para tenerlas, porque acá no me cabe. Pero renté un lugar y me las trajeron y todo. ¡Qué bendición! Ahora, para mí, voy a ser sincero con ustedes, para mí, quedarme pequeño, en un lugar pequeño es muy incómodo. Yo tengo mi trabajito durante la semana, me encanta la palabra de Dios, tengo una pasión para enseñarla, quiero alcanzar a la comunidad en este área, en inglés, en español, quiero alcanzar con la palabra de Dios a través de la tecnología. Para mí no es que se tiene una iglesia, eso no es lo importante para mí. Lo importante es que la palabra vaya y haga su trabajo en las vidas, transforme. Porque es la palabra del Señor, no son las palabras mías. Ahora, si el Señor quiere crecerla, si el Señor me está diciendo que tome un paso de fe, entonces tengo que escuchar. Si no, estoy pecando cuando no obedezco al Señor, cuando me está diciendo que tome pasos de fe. No, Señor, pero yo estoy acá cómodo y estoy cómodo. Acá sabemos que tenemos este lugar de lunes a domingo. Lo podemos usar todos los días. No hay que pedirle permiso a nadie. Tenemos la cámara, tenemos el aire acondicionado. Estamos cómodos. Pero el Señor no nos ha llamado a ser cómodos. No. Hay muchos que están muy cómodos viendo esta transmisión de su casa y están cómodos ahí. No, el Señor no nos llamó a ser cómodos. Nada grande pasa cuando estamos cómodos. Las bendiciones de Dios no pasan cuando estamos cómodos. Es cuando estamos incómodos y tenemos que confiar en el Señor, que puede hacer cosas grandes. Tercer punto, si está tomando notas. Abraham no consideró solo las circunstancias. Romanos 4:18, Hebreos 6, ahorita se lo leo. Pablo escribe que Abraham esperó contra toda esperanza, confiando en Dios e incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Su cuerpo estaba prácticamente muerto a los 100 años y el vientre de Sara estaba estir. Pero él creyó. Abraham no ignoró a la realidad de su situación. Ya Sara tenía 90 años. ¿Quién va a tener a un niño a esa edad? Pero él entendía completamente los desafíos, pero eligió enfocarse en la promesa de Dios en lugar de los obstáculos de la vida. Hebreos 6, 13 al 15 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar
por otro mayor, juró por sí mismo. Dios juró por él mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Wow. Este pasaje nos hace recordar que la esperanza de Abraham estaba arraigada en la naturaleza inmutable de la promesa de Dios, no en las circunstancias cambiantes que lo rodeaban. Les voy a dar otra instrucción acá. Como Abraham he experimentado la tensión entre la promesa de Dios y la realidad de esperar. El día después de ser salvo, el 12 de noviembre de 2006, el Señor me llamó a ser pastor. Era nuevo en mi fe, lo cual parecía improbable en ese momento. A medida que pasaron los años y el llamado no se materializó, volví a enfocarme en mi carrera y me preguntaba, aunque estaba en mi carrera, estaba sirviendo en la iglesia, escuché mal a Dios. Era real el llamado, pero no sigue para adelante. Después, en el 2022, bueno, en el 2020 empecé estaba en el ministerio y estaba involucrado en muchas cosas, y en el 2022, cuando menos lo esperaba, el Señor cumplió este llamado. Al mirar atrás, veo como Él me estaba preparando durante todo ese tiempo, incluso en la espera. Quiero que reflejen en esto en sus vidas para que cómo pueden aplicar esto a sus vidas. La historia de Abraham nos recuerda que las promesas de Dios no siempre se cumplen de inmediatamente, pero eso no lo hace menos cierto. Hay promesas que están esperando, pero las circunstancias te hacen cuestionarlas. La fe no ignora los obstáculos, los reconoce, pero coloca mayor confianza en la fidelidad de Dios. Y ese es nuestro mensaje para hoy. Confía en Él, que Él cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. Nos quedan dos más características de Abraham. La cuarta: Abraham nunca se debilitó en su fe, sino que se fortaleció. Romanos 4, 19 al 20. Pablo nos dice que la fe de Abraham no se debilitó incluso cuando enfrentó la realidad de sus circunstancias. En lugar de eso, su fe se fortaleció. Con cada día de que pasaba, Abraham confiaba más en Dios, incluso durante la larga espera de décadas para que se cumpliera la promesa. En Génesis 17:17, Abraham reconoció la realidad de su situación. Tenía casi 100 años y Sara 90. Desde una perspectiva humana, la promesa de un hijo era imposible. Sin embargo, en lugar de permitir que su fe disminuyera, Abraham dejó que creciera. Llegó a estar completamente convencido de que Dios haría lo que había prometido. En Génesis 21, versículos 1 a 7, vemos el cumplimiento de la promesa cuando Isaías nació, 25 años después de que Dios hizo el pacto. La fe de Abraham soportó y creció más fuerte durante la esperanza de la espera, incluso cuando el tiempo parecía extenderse más allá de lo razonable. Nosotros decimos, no, yo voy a esperar una semana, 3 días, para cierta gente. No, si el Señor no me respuesta en 1 hora, yo voy a hacer lo que me dé la gana de todas maneras. Abraham estaba esperando 25 años. Recuérdense a Moisés, lo sacó del desierto a los 40 años de Egipto y lo llevó al desierto por 40 años, preparándolo.
Si el Señor le prometió algo a usted, le dio algo a usted, hay que tener paciencia. La fe incrementable de Abraham no se basaba en su habilidad o circunstancias, sino en el carácter inmutable y el poder de Dios. Pablo dice que Abraham dio gloria a Dios y este acto de fe lo fortaleció aún más en Romanos 4:20. Les voy a dar otra ilustración a los que les gustan hacer ejercicio. La fe es como un músculo, se fortalece con el uso constante. Imagínense levantarse pesas. Al principio la barra parece increíblemente pesada. Usted la trata de levantar y dice, ¡ay! Pero con el entrenamiento regular, tu fuerza aumenta y ese mismo peso se siente ya manejable. La fe de Abraham creció de manera similar. Cada vez que eligió confiar en Dios, su fe se fortaleció, preparándolo para confiar en Dios en espacios aún mayores. ¿Cómo pueden aplicar esto a las vidas suyas? Déjenme ayudar una preguntita. ¿Cómo manejamos los retrasos o las oraciones no respondidas? ¿Permitimos que el tiempo y las circunstancias debiliten nuestra fe o dejamos que la fortalezcan? El ejemplo de Abraham nos enseña que la fe crece cuando confiamos repetidamente en Dios, incluso cuando el resultado no está claro. Si estás esperando una promesa de Dios, no pierdas el ánimo. Así como Dios fortaleció la fe de Abraham durante la espera, también fortalece la tuya. Confía en que Él está trabajando incluso en lo que no puedes ver. La quinta y la última. Abraham dio gloria a Dios, plenamente convencido de sus promesas. Romanos 4:21. Pablo nos dice que Abraham glorificó a Dios porque estaba plenamente convencido de que Dios podía y cumpliría sus promesas. La confianza de Abraham no estaba en sí mismo ni en sus circunstancias, sino en la fidelidad inmutable de Dios. En Génesis 22 vemos la demostración máxima de la fe de Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaías. Las acciones de Abraham glorificaron a Dios al confiar plenamente en que Él podía cumplir su promesa, e incluso si eso significaba resucitar a Isaías entre los muertos. Hebreos 11. Abraham obedeció creyendo en el poder y la fidelidad de Dios. Ese ha hecho era nada más para Dios decir, eso es exactamente lo que yo voy a hacer con mi hijo. Y lo hizo cuando mandó a su hijo a morir en la cruz por nosotros, pero lo resucitó entre los muertos. La confianza inquebrantable de Abraham en las promesas de Dios glorifican a Dios y fortalecen su propia fe. Su vida dio testimonio del poder de Dios para cumplir lo que prometió. La última ilustración. Imagínense, estamos de construcción hoy en día, imagínense a un contratista contratando para construir un puente. Los trabajadores confían en los planes del arquitecto y su experiencia, creyendo que el puente será firme. Glorifican al arquitecto siguiendo su plan, incluso cuando la estructura aún no está completa. De manera similar, Abraham glorificó a Dios al confiar en sus promesas, incluso cuando el resultado aún no se veía. Es como acá la construcción acá en Texas. Hay mucha gente que trabaja, pero está un poco lento. Usted va a Arizona, le han hecho el puente, las casas, los negocios, ya se lo han hecho al mismo tiempo que al paso de lo que hacen, trabajan acá en Texas. La fe de Abraham glorificó a Dios, reflejando su completa confianza en el carácter de Dios.
Nosotros también glorificamos a Dios cuando confiamos plenamente en Él, sabiendo que puede hacer todo lo que ha prometido. Quiero que descansen en esto, descansemos en su fidelidad y vivimos vidas que glorifican a través de nuestra confianza. Vamos a cerrar nuestro estudio esta tarde con los últimos versículos y la semana que viene vamos a estar en el capítulo 5. ¡Wow! Versículo 22 dice: por lo cual también su fe le fue contratada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que lo fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Abraham fue declarado justo, no por algo que hizo para el Señor, ni porque se probó a sí mismo delante del Señor, sino porque simplemente creyó en el Señor. Basándonos en Romanos 4, si tú crees que Jesús resucitó de entre los muertos, estás ejerciendo la misma calidad de fe que Abraham, un héroe de la fe, en Hebreos 11. Así que cualquier problema o presión que enfrentes ahora no es nada comparado con la fe increíble que ya has demostrado poniendo tu fe en Jesucristo y la resurrección. Jesús no solo murió por nuestros pecados para redimirnos, sino que también resucitó de entre los muertos para justificarnos y ser nuestro abogado. Como nuestro abogado, nuestro defensor, Jesús vive para interceder por nosotros continuamente. Hebreos 7:25. Jesús es la única persona que merece nuestra adoración. El único que vamos y traemos nuestras peticiones es a Jesús, no a María, no a Pablo, no a Timoteo, a Santiago, a Lucas, no, ningún santo, ninguna otra persona, sino a Jesucristo, que intercede por nosotros. La promesa de vida y justificación es para todos los que creen en la obra terminada de Cristo en la cruz y su resurrección. ¿Quién más murió por usted? Nadie más. ¿Quién más murió por usted que es perfecto? Nadie ha sido perfecto sino Dios. Confía completamente en Dios. Cree en lo imposible y glorifícalo en cada paso de tu vida. Reflexionen en esto. ¿Son estas características de fe evidentes en nuestras vidas? ¿Dónde podemos crecer más en confiar en Dios? Darle gloria y creer en sus promesas. Quiero que tomen esto en serio. Comprometeremos a caminar en los pasos de Abraham con una fe inquebrantable, sabiendo que el mismo Dios que cumplió sus promesas a Abraham está trabajando en nuestras vidas hoy. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por nuestra acción de gracias entre amigos, entre los dos servicios, Señor. Gracias por los que vinieron, gracias por la nueva familia que vino y por aquellos que no pudieron estar por acá. Gracias por ellos, que estés con ellos. Padre, te damos toda la gloria a ti, Señor. Bendice a nuestra comunidad con tu presencia, con avivamiento, con salvación. Y Padre, si es tu voluntad, úsalos para ser parte de la obra que estás haciendo acá en nuestra comunidad. Ve delante de nosotros, Señor. Te amamos, te adoramos, Señor, y gracias por tu Hijo que vino y murió por nosotros, resucitó a los 3 días y viene de nuevo. ¡Wow! Esa es nuestra esperanza, Señor. Tú vienes de nuevo. Te damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga.